Esto es una directa en el canal de Eloy Viera Cañeve en El Toque. Eloy es abogado. Eloy en los temas legales de Cuba es muy bueno en lo que dice y hace. Y Eloy tuvo contradicciones aparentemente con Joe García y con Gennady Roth en ideas. Invitó a Joe García, demócrata, congresista demócrata, es miembro de la Fundación Nacional Cubano-Americana, bastante cercano a Jorge Macanosa, que mucha gente dice si Jorge se levantara, se quedaría petrificado de ver cómo ha terminado Joe García, que ahora te lo voy a enseñar. Pero la realidad es que él hoy entrevista con ciertas diferencias a Joe García. El que quiera ver, espero que hoy no tenga ningún inconveniente con que yo comparta parte de su contenido. El que quiera ver la directa entera de Eloy Viera y Joe García, vaya al Toque y busque la directa. Vamos a ver la parte que a mí me interesó porque es una directa de 1 hora y algo. Y a mí me han interesado unos minutos que vamos a tener que escucharlos y después yo voy a dar mi opinión. Una, porque tanto tú como Gennady y el espacio que Déjenme un compartieron momentico, vamos allá. razones fundamentales. Una, porque tanto tú como Gennady y el espacio que compartieron dijeron que era una lista utilizada por Carlos Jiménez para... Estoy poniéndote el video que no es, perdón, que el video es este. Es que causa personas que son inocentes y no saben, personas que han hecho daño físico a otras por posiciones políticas. Todo eso son cosas que merecen represalia. Pero también tú y yo hemos visto a donde aquí la gente se envalentona, ¿no? Porque no existe el contexto de abuso que existen en Cuba. Entonces, lo vimos el otro día, después de la marcha del 1 de mayo. Aquí hay gente diciendo, no hay que ayudar a nadie en Cuba, no, ahí en la marcha. Vamos a empezar, si hacemos este programa y hacemos las publicaciones y hacemos todas las denuncias con gente que no han ido a ninguna marcha en Cuba, me quedo yo solo, porque como yo nací aquí no tuve que ir a ninguna marcha. Y esos conceptos de pronto, la guapería de justicia, precisamente fuera de contexto, me parece que es injusto. Fíjate, estoy de acuerdo. Hay un represor, alguien que ha victimizado a otras personas fuera de marco de derechos humanos que todos ciudadanos tienen en toda parte del mundo, debe ser juzgado. Si tú sabes que alguien ha hecho algo así, pues lo primero que tienes que hacer es ir a las autoridades y denunciarlo. Pero pienso que estos juicios, y yo te mandé unos cuantos los videos, fíjate que no los miré cuando los mandé, porque hay cientos de ellos, que me puse a conectar hasta que me aburrí, ¿no? Pero básicamente muchos de ellos son personas que viven del internet y de los clics, que lo que están buscando es razón para calentar la sangre y hacen acusaciones sin punto de referencia, sin persona que les refleje y sin ninguna manera de verdad hacer justicia. Lo que están haciendo es tirando una acusación. Entonces, imagino con todos los comentarios que tú dices que se ven aquí, habrán esos que quieren que Joe García lo deporten también, porque Joe García no conforma con el concepto que ellos tienen de algo. Y me parece que ahí es precisamente donde vimos estos actos absurdos al comienzo de la revolución, a donde personas inocentes fueron fusiladas. Y aquí lo que están haciendo es fusilando la reputación de la gente. Pero el punto no es señalar gente. Yo no señalo ni lo que hacía Otaolante, ni lo que hace Ernesto, ni lo que hace nadie, porque en fin de cuentas, esto es parte de lo que hay que hacer como una nación. Es que nosotros tenemos que decir, esto fue mal, hay que castigarlo. En el sistema norteamericano hay vehículos y maneras de hacer eso y se deben hacer. Pero lo más importante de todo eso, yo decía que esto era una gran distracción. Y era la distracción, el tren de agua de los legisladores cubanos para descartar a los medio millón de personas cuales ellos tienen una responsabilidad ante esas personas a resolver su situación migratoria. Aquí hay nadie para defender a Gennady, pero en este punto me parece que siento y entiendo lo que él estaba diciendo. Y me parece lo que él está hablando es porque tanto Gennady como yo hemos sido víctimas de ataques por personas que buscan en la fama, ¿no? Y nos traen a nosotros como un toro, sin que el toro esté presente, nos banderían, nos asesinan y nos acusan de todo tipo de cosas. Entonces, yo no puedo pensar que... Déjenme parar aquí un momentico. Vamos a 2 o 3 cositas de lo que está diciendo Joe. Mira, lo primero que ha dicho Joe, que suena, el tren de Araguano, el tren de Matanza. Mira, Joe García dice que lo que se está haciendo en redes, el intercambio de opinión, la matriz de opinión, la crítica o simplemente la reacción a lo diverso que se ha convertido lo diversa que se ha convertido esta comunidad cubana, es porque estamos envalentonados, porque guapiamos. No, yo, mira, yo soy una persona que uso la frase guapería nacional para definir la actitud del cubano cuando llega de Cuba a Estados Unidos, porque se la saben todas. Lo primero que saben es dónde dan el Medicaid, dónde las ayuda, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en la discusión política. Cuando un artista te dice, yo soy artista, yo no tengo que hablar de política, es guapería. Porque no hay una base sensata que tenga un precedente real en eso. La realidad es que los actores, los artistas, los cantantes, mírate los Oscars, que a veces dispararse los cuesta, porque un artista, en cuanto tiene relevancia y celebridad,
Inmediatamente va a los Óscares, va a una gala, va aquí, va a hacer un movimiento, hace una canción llamando la atención de problemas sociales, de problemas políticos. La canción de We Are the World, We Are the Children, fue una canción que criticó temas políticos en África y habló de temas sociales y ayudó muchísimo para los niños en el mundo y en África en particular. Eran artistas y el tema era social y político. La cantidad de artistas en todas las manifestaciones del arte. El otro día estaba Pedro, no sé qué caramba, en Francia le estaban haciendo una pregunta y habló que estaba en contra de las políticas de migración de Donald Trump. Lo estamos viendo aquí con actrices como Whoopi Goldberg y otros tantos. Yo creo que los únicos que no hablan y que dicen rápidamente, yo no voy a hablar de política, son los cubanos. Porque vivieron adoctrinados, o porque son oportunistas, o porque quieren estar en el lleve y trae. Y es una guapería cuando salen y dicen, no, porque yo sí que no tengo que hablar, porque a mí nadie me va a hacer hablar, porque a mí... No, no es un tema de que tú eres valiente, es guapería nacional, es guapería repartera. Entonces, dice Joe que nosotros estamos envalentonados. Nosotros no estamos envalentonados cuando estamos haciendo ahora el activismo. La lista de represores es real. No estamos envalentonados. Ahora tenemos a nuestros representantes en el poder. Nosotros lo que ganamos, Joe, y tú no. No es un valor que estamos envalentonados. No, no, no. Es que tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca. Mi vida es que el secretario de Estado es cubano-americano, anticomunista y antidictadura. Es que tenemos 3 representantes que están marcando la política exterior para Latinoamérica, cubano-americano. Perdóname, mi vida. No se llama envalentonado, se llama ganadores. Se llama que votamos y ganamos. Y tú y Gennady perdieron con Kamala. Pero luego dice él que los que están en redes, que están diciendo otra vez lo mismo. Yo te digo que hay cosas tan estúpidas que la gente dice, que lo hacen solamente para demostrarnos los cebollones que son. No tiene otra razón. Señores, den like y no sean shy. Dice el señor García que la gente que está en redes hablando estas cosas de los represores y que está en las redes y que él le mandó un montón de videos, que le mandó cantidad de videos él hoy, hasta que se aburrió de gente que está en redes, que lo que quiere, y por supuesto sale el nombre de Otaola, que esta gente en redes lo que quiere es hacer clip y monetizar. Déjame hacerte una pregunta, tú que saliste en defensa, aunque no creías que era necesario, pero lo hiciste, de Gennady Road. ¿Qué es lo que hace Gennady Road en redes? No, espérate, entiendo. Gennady comunica, Gennady informa, Gennady educa, no monetiza. Entonces, Otaola, o el otro, yo no hacemos nada de eso. Nosotros monetizamos. ¿De qué manera yo monetizo y Gennady educa? Porque que yo sepa, está defendiendo a Gennady. Gennady no hace otra cosa en redes que lo que puedo hacer yo, él desde su posición y yo desde la mía. Él desde un partido que perdió y yo de un partido que ganó. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, esas son el mensaje falso, hueco, descaradamente vacío de alguien que es capaz de culpar otra vez a la gente que en redes dice lo que le da la gana o lo que cree o lo que piensa y que juzga, porque si tú no quieres jugar, ese es tu problema. Tú no quieres jugar porque tú no juzgas, lo cual no es verdad. Mira, hablaste de este muchacho hoy, te habló incluso de que habías hablado de José Antonio Blanco. Dijiste, no, yo no voy a decir si fue, pero hablaste de alguien, tengo el escrito. Hablaste de Jiménez, hablaste de María Elvira, hablaste de todos los republicanos, pero tú no juzgas. No, tú no juzgas a tu gente. Pero a la mía, a la nuestra, a los republicanos, claro que los juzgas, eso es lo que hiciste en todo el programa. Te pasaste el programa juzgando a los que están en redes, a los que dicen lo que le da la gana. Jugaste a todo el mundo y resulta que tú no juzgas. Es que es una cosa que te digo, no, señores, absolutamente vacío. Yo entendí que él fue allí para hablar de los republicanos, más nada. Bueno, yo sí juzgo si quiero, yo sí juzgo. Y dice que te está pareciendo
que lo que está pasando ahora en Miami con el activismo. Oye, yo te digo que hay gente que nos quiere callado, nos quiere haciendo TikTok de baile, nada más. Que lo que estamos haciendo con la lista de represores es algo parecido a los fusilamientos al principio de la revolución, donde en la época de Batista le pagaban, y eso lo puso en el escrito, no en la directa, $33.33 a los chivatones, a los que le decían y reportaban y denunciaban a la dictadura de Batista, a los cubanos que estaban haciendo algo contra Batista. Vaya, en dos palabras, yo lo que entiendo es que todos los que estamos reportando y diciéndole al gobierno de Donald Trump, la gente que está aquí, que es represora, somos chivatones. A mí no me pagan 33.33. Me paga bastante poco YouTube, ¿eh? Pero la gente que está haciendo la labor se llama la labor cívica, se llama activismo, pero se llama sobre todo pedir justicia. No es posible que tú estés pidiendo justicia para la gente que maravillosamente Biden los dejó entrar a este país y yo no pueda pedir justicia porque haya entrado mucha gente mala. El tren de matanza. Yo conozco un montón de venezolanos y eso lo dice más adelante. Dice que nosotros queremos crear entre los cubanos el tren de matanza. Señores, yo tengo una pregunta. Y esto no es a Joe García. Contéstame uno o dos. Cuando tú viajas y tú vas a España y te dicen, la aduana no te va a dejar pasar chorizo. O tú vas a Haití y te dicen, la aduana no te va a dejar pasar una fruta X. O tú vas a ir a Cuba, la gente que les gusta traer los tomeguines, los pajaritos de Cuba. La aduana no te va a dejar pasar el pajarito. O tú vas a tu país, la muñequita vudú o lo que fuera. Tú llegas a la aduana, ¿tú tratas de obedecer o no? ¿Tú entiendes que la aduana te debe poner una multa a la gente que quiera traer plantas, alimentos, animales que cambian la flora y la fauna de este país? Bueno, los demócratas lo deben entender mejor que nadie, ¿verdad? Porque cuidan el medio ambiente, cuidan a los animalitos, cuidan... Entonces, pregunto yo, resulta ser que el gobierno de los Estados Unidos tiene todo el derecho de mantener el sistema ecológico de los Estados Unidos, cuidar la flora y la fauna. A mi juicio, eso está bien. ¿Sí o no? Si te parece bien, ponme un 1. Que debamos cuidar nuestra flora, nuestros animales, nuestras plantas. Definitivamente yo creo que cada país tiene derecho a hacer eso. Tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que la gente de izquierda, cómo es posible que los socialistas en Estados Unidos, cómo es posible que los demócratas están cuidando las maticas, el agua, los pajaritos, los delfines, las playas y no cuiden lo que entra por la frontera, que también cambia no nuestra ecología, no la flora, no la fauna, algo superior, la sociedad al hombre? Porque la flora es las plantas, la fauna, los animalitos. Pero cuando viene una invasión de países en conflicto, de países con costumbres tercermundistas, de países violentos como Cuba, de países enfermos de comunismo como Venezuela, como Cuba, Nicaragua, de países con enfermedades, cambia ni flora ni fauna, cambia al ser humano, el estilo de vida. El tercermundismo se pega, se solidifica en nuestra sociedad, lo cambia todo. Entonces, esta gente probablemente me diría, hay que cuidar la flora y la fauna. El inspector de aduana te tiene que mirar la maleta, te tiene que revisar. Y si traes una planta, te puede poner una multa, te puede encarcelar, te pueden. Pero si pasas millones de personas por la frontera, que tú no sabes si son espías, si son terroristas, si son buenos, violadores del cartel, traen droga, está bien, hay que protegerlo. Explícame desde el sentido común cómo yo mastico esto. Dime cómo desde el sentido común yo me mastico este caramelito. Pregunto yo. Entonces, vamos a dejarnos de bobería.
Vamos a dejarnos de bobería. Este mensaje es absurdo y vacío. Es partidista, simple y llanamente partidista. Vamos a seguir escuchando a Joe, que ahora nos dice que él conoce un montón de venezolanos, que lo que hemos hecho con el tren de Aragua no es otra cosa que criminalizar a los venezolanos, porque él conoce a muchos venezolanos y todos son buenos y no ha conocido uno solo del tren de Aragua. Joe, ¿dónde tú vives? Tú vives en una de las mejores áreas de Miami. Joe, usted tiene plata, usted es un hombre que ha trabajado, es abogado, lo que tú quieras. Pero la realidad es que tú no eres la media, tú eres un individuo que nació aquí, que estudió Derecho, tienes un caserón, porque yo he visto en tus directas tu casa, y tú no vives en Hialeah, tú no vives en la pequeña Habana, tú no vives en el norte de la Florida, y tú no vives en los barrios de Nueva York que se llenaron de los malandros venezolanos. Probablemente en Pinecrest o en Coconut Grove o en Coral Gable o en Brickell, tú no te vas a encontrar a un individuo del tren de Aragua, ¿verdad que no? Hay que viajar. Pero además, y ese ejemplo testimonial, hay que creer que no entró gente mala del tren de Aragua por la frontera, porque Joe García no se ha encontrado uno. De verdad, usted es abogado, usted es un hombre inteligente y usted me está hablando a mí de que usted está en redes, usted está viendo todo en redes y vamos a crear una narrativa política que vaya en contra de la misión que estamos haciendo, denunciando a los represores, simple y llanamente porque 5 gente en TikTok dijo lo que le dio la gana. Vamos a negar las estadísticas. De verdad, señores, da esta pena. Pero vamos a seguir escuchando. ¿Quieres algo bueno en Cuba? ¿O quieres algo bueno para Cuba? Cuando tú ignoras a los cubanos. Y en este caso, a los que por ley de esta nación tú tienes la primera responsabilidad, que son los constituyentes tuyos. Vaya, de la responsabilidad de la nación americana como congresista y la Constitución. Pero eventualmente esa responsabilidad cae sobre los medio millón de cubanos que estaban entre nosotros y que de pronto empezaron estas acusaciones. Carlos Jiménez empezó... Vamos a pararnos de Carlos Jiménez. Dice él que como constituyente, como representante, usted tiene que representar, pero que en algún momento tus decisiones cae sobre el medio millón, no es más de medio millón, yo es más, de cubanos. Pero es que una pregunta, ¿quién votó por Carlos Jiménez? Los que llegaron por la frontera que todavía no pueden votar, o yo. Pregunto. Que yo sepa, Carlos Jiménez no tiene ni que defender, por eso no entiendo a veces a María Elvira, no tiene ni que representar ni que defender a los que llegaron por la frontera. Es a nosotros, que fuimos los que votamos por él y nos está escuchando. Es simple. Vamos a escuchar qué dice de Carlos Jiménez. Vida de bruja. Y te digo que es una cacería de brujas porque las cacerías de brujas típicamente se hacen así. De Carlos Jiménez. Sin evidencia, para empezar el concepto, que es lo que vimos tanto tú y yo con el tren de Aragua. Tú y yo, fíjate, yo he conocido miles de venezolanos. Ya. Nunca he conocido un miembro del tren de Aragua. No existe el tren de Aragua. No existe el tren de Aragua aquí porque no los conoce. Y sin embargo, usaron este marque del tren de Aragua para desclasificar a más de medio millón de venezolanos que viven entre nosotros. Sí. En muchos sentidos, los cubanos tenemos la ley de ajuste cubano. Cuando Biden fue generoso con nosotros, la generosidad fue mejor para los cubanos porque al recibir un parol... Claro, pues, por eso los has dejado en este limbo. La legalidad es inmediato. O sea, por eso Biden los dejó en el limbo. ¿Tú de verdad estás preocupado de Cuba o estás preocupado en desviar la atención? Yo tampoco soy muy dado a poner censuras previas en otras personas porque yo creo que hay mecanismos que pueden utilizarse para denunciar esas mismas cosas, para intentar compensarlas. También entiendo que hay denuncias y denuncias. No es lo mismo que mi nombre salga en el programa de Otaola, que mi nombre salga dicho por alguien en una red social que a lo mejor tiene 1000 seguidores y que lo han visto 500 personas y que no va a tener cierta determinada repercusión. Esta parte yo no la entendí. Yo esta parte de hoy le voy a preguntar porque no la entendí. Yo entiendo que no es lo mismo que salga esto en el programa de Otaola, que tiene una visibilidad tremenda, a que salga en el programa de una persona que recién está empezando a un canal pequeño. Pero lo que no entendí es si Otaola está obligado a tener, por lo que dice después Eloy, más responsabilidad que la persona que tiene 500 seguidores. Espero que no sea eso, porque voy a hablar por mí, no por Otaola. Cuando yo empecé aquí, yo tenía 28 seguidores. Por cierto, ya llegamos a los 75,000. Gracias, Peña. Y yo no tengo ninguna responsabilidad con nadie. A que nadie espere que porque un día cuando yo tenía 30, yo decía lo que yo pensaba, hoy porque somos 75,000, yo tengo que tener un compromiso, una responsabilidad o un editorial y tengo que decir porque es que tengo una responsabilidad en lo que digo. Hello, hell no.
Yo sigo siendo la persona, la misma vieja, bueno, más vieja, despeinada en mi casa, que un día estaba con la cama detrás y porque la columna no me lo permite estar sentada así, estoy en una silla dura con la cocina detrás. Yo no tengo compromiso con nadie, ni responsabilidad con nadie. Esto se lo dije yo. Si ustedes no han visto la directa, yo esa directa algún día la descargaré y la subiré aquí con el permiso de Jan Padrón. Si ustedes no vieron la directa, el programa donde yo estuve invitada con Jan Padrón, que Jan Padrón me estaba diciendo que como influencer necesitábamos tener una responsabilidad, un compromiso para decir, y yo le dije a Jan Padrón y lo expliqué, ¿por qué? Eso que se lo pidan a otros, a mí no. A mí no me paga el Estado, a mí no me paga el condado, a mí no me paga una estación de radio, a mí no me paga una cadena de televisión. Yo no tengo jefe. Este es mi internet, este es mi iPad, este es mi celular, este es mi casa, este es mi bata de casa, estos son mis espejuelos de óptica que son bellos. Yo no tengo compromiso con nadie. Éramos 28 y hoy somos 75,000. Alguna tontería. Cuando yo empecé este canal, yo siempre decía, ustedes lo recordarán, yo terminaba mi video y decía, espero que les gusten mis tonterías. Espero que les gusten mis tonterías. Y parece que mis tonterías no fueron tan tontas, sino la vida real. Y parece que a alguien le gustó cuando se ha suscrito. Si no se ha suscrito, suscríbete, da like y comparte. ¿De verdad tú crees que eso a mí me va a cambiar? Eso que lo hagan los periodistas. Eso es lo que lo haga Javier Díaz. Yo no. Yo no tengo editorial, yo no tengo responsabilidad. Entonces, lo mismo el influencer que tiene 15 seguidores como el que tiene 1 millón, no tiene responsabilidad ninguna en no decir lo que piensa, en limitarse. Usted tiene que decir lo que usted cree y ya está. Bueno, este señor está diciendo que es una cacería de brujas lo que está haciendo Jiménez. No, Jiménez nos está representando. Jiménez lo que está haciendo es escuchándonos y evidentemente recogiendo gente mala que creó sufrimiento en Cuba y a la que no le podemos permitir que vengan a nutrirse ahora, a retirarse ahora tranquilamente y a recibir incluso ayudas de gobierno. Es muy terrible, es muy sádico pensar que este exilio va a tener que caminar como hemos caminado entre víctimas y represores y que las víctimas tengamos que pagarle el Medicaid y los bonos de comida a los represores. Vamos a seguir escuchando a Joe García. Denme un minutico, porque de verdad está digno para reírse y para escuchar. Básicamente. Y creo que las redes sociales, eso está también en discusión desde el punto de vista del derecho, han establecido políticas que puedes utilizar, pero ahí están también las reglas de difamación, ahí están también los liability para cualquiera, Demanda. ahí están mecanismos que se pueden utilizar para ese tipo de cosas. Pero a mí me interesa más que nada volver a conversar con relación a esta lista de represores. Por decir Cuba, menciona a una persona que me imagino que sea Juan Antonio Blanco, y voy a mencionar su nombre, entre otras cosas, porque no lo conozco personalmente, pero... él no juzga. Del Departamento América, no sé qué sé yo, evidentemente, estás hablando de Juan Antonio, corrígeme si me equivoco, y menciono su nombre aquí, porque me parece que aquí hay que hacer una distinción, porque a veces perdemos la posibilidad de decir, vamos a desconocer el resultado de esa compilación por el pasado de quien hizo la compilación. Bueno, fíjate qué interesante ese formato tuyo, ¿no? De nuevo, fíjate, yo no voy a confirmar que Juan Antonio Blanco no, yo no soy perseguidor. No queremos demanda. No, y tú eres abogado. Menciono el de Ciudades porque sí es amigo mío y no pienso que debe pasarle nada mal y me parece que todo el mundo conoce su historia. Pero precisamente en un proceso judicial, lo hemos visto con el presidente Trump, tanto que nuestra comunidad quiere, en muchos sentidos, por ejemplo, ¿te molesta que lo querramos? Que regresaban de Vietnam, muchos de ellos habían violado su propio código. Esta es la parte más habían interesante. dicho cosas bajo tortura que no deberían haber dicho, precisamente porque fueron torturados y fueron víctimas de eso. Y la nación los comprendió, no los trató como apátridas ni enemigos, lo que fueron es víctimas de un opresor. Párate aquí, porque ahora él viene, gracias a Aileen, que dice, al exilio se respeta, Cuba completa para la calle paró. Fíjate, él va a hacer ahora una comparación entre los soldados de carrera o los jóvenes llamados a la guerra, en tiempo de guerra, que fueron a Vietnam y que hicieron cosas que moralmente no iban con sus principios y que cuando regresaron el país los perdonó. Yo no sé dónde vive Joe, pero si hemos visto la película de, creo que se llama 4th of July, de Tom Cruise, si hemos conocido la historia de los Estados Unidos, sabemos perfectamente que una de las cosas más tristes que ocurrió precisamente en la guerra de Vietnam fue que jóvenes patriotas norteamericanos,
jóvenes, muy jóvenes, que fueron a la guerra, a Vietnam, que muchos no sabían ni a quién iban, no solamente se murieron, no solamente vivieron cosas terribles, que regresaron y quedaron súper traumados. Muchos de esos veteranos que regresaron hoy son pacientes psiquiátricos. Pero no solo eso, la izquierda, los socialistas que vivían en este país, salieron a las calles a protestar, a difamarlos, a escupirlos, a gritarles porque habían ido a la guerra. ¿De dónde está sacando el señor Joe García que los jóvenes que fueron, los veteranos de Vietnam, no tuvieron que pagar un precio muy alto? Porque al regresar, habiendo defendido, hay decenas de películas, documentales, historias, testimonios, entrevistas, al regresar de defender a su país en una guerra que no estoy diciendo que haya sido correcta, que haya sido inteligente, que no haya sido un fracaso desde el inicio, eso no es lo que estoy hablando. Eso se lo dejamos a los políticos y a los presidentes. Estoy hablando de los jóvenes patriotas que fueron a luchar y cuando regresaron fueron vituperados, fueron escondidos, escupidos, no tuvieron ayuda, terminaron en la calle, terminaron drogados. ¿De qué está hablando? A ver, yo soy una vieja de España en mi caso, usted es abogado. Usted está tratando de decirle aquí a los nuevos que los que fueron a Vietnam hicieron no sé qué cosa, cuando llegaron los perdonaron, no es verdad. Yo digo que no es verdad y hay ejemplos para demostrarlo. Pero ahora él va a comparar eso con los cubanos dentro de Cuba. Fíjate tú qué comparación tan absurda. Y hoy me voy a pasar 10 minutos, pero es importante porque la historia está escrita y porque hay mucha gente joven de la que él va a hablar y de la que él supuestamente defiende y ayuda, que son los I-220A, los I-220B, los paroles, la gente que maravillosamente Biden dejó entrar, pero que los dejó en un limbo terrible, que tienen que aprender. Y este señor que los está defendiendo, perdónenme, pero educando no está. La historia no dice lo que está diciendo el señor Joe García aquí. Vamos a seguir escuchando cómo compara él esto con Cuba. Gran parte del pueblo de Cuba son víctimas. Aquí de pronto te ves y Miami te da una gran... El sol de Miami no solamente te limpia la acné, pero también a veces te da un sentido que te has purificado porque has llegado al río Jordán. Y la realidad es que no. Muchos de nosotros traemos culpa de cosas que hemos hecho, igual que en Cuba. Mucha gente tuvieron que hacer cosas muy equivocadas. Y yo te aseguro que ese profesor que se te acercó y te dijo, ten cuidado, no lo hizo para hacerte mal, lo hizo para protegerte. Ese sí lo hizo, ese sí lo hizo. No, ese sí lo hizo. Bueno, a lo mejor lo fácil era dejarte de hablar y dejarte caer en ese vacío que inevitablemente tú caíste. En Cuba... Mira este momento, qué interesante. Porque pasa por alto, pero a mí no. Mira qué momento tan interesante cuando Eloy fue acosado por un profesor por pensar diferente en Cuba, por despertar en Cuba. Entonces él le dice, ese profesor que se te acercó en el buenismo, ese profesor que se te acercó, a lo mejor lo hizo para evitarte, para ayudarte. Dice Eloy, no lo hizo para ayudarme. Sí, lo hizo para evitarte que cayeras en un vacío. ¿Qué vacío? Vacío en el que tú caíste. ¿Qué vacío? ¿Qué es vacío? El profesor se te acercó para evitarte que tú tuvieras un pensamiento libre, para evitar que tú, que estabas despertando y querías evidentemente hacer cosas desde tu rebeldía, desde la idea del revolucionario que quiere cambiar las cosas que no entiende. Tú que estabas en ese momento convirtiéndote en una persona que estaba despertando de la doctrina, haciendo conciencia política personal individual, el profesor quería evitarte el problema. Vaya, algo parecido en mi percepción, como cuando los cubanos han salido ahora con la cacerola, que alguien le dice, oye, pero no grite, acuérdate que no somos contrarrevolucionarios, ¿ok? Vamos a escuchar lo que dice la compañera, para evitarte que tengas problemas, para evitarte que te lleven preso. ¿De verdad? De verdad. Bueno, pero mira, ese profesor lo que quería es que tú evitaras el vacío en el que tú caíste. ¿De qué manera despertar, hacer conciencia política, dejar de ser un adoctrinado? Es un vacío. Yo estoy tratando de interpretar, porque tú eres abogado, eres un tipo inteligente. A mí me cuesta, yo soy una simple youtuber, que estoy aquí haciendo clip, que estoy diciendo mis boberías. No, a mí me cuesta entenderte, pero a veces te entiendo. Vamos a seguir. Llega a la universidad o llega a su primer puesto y empieza a hacer cosas que le molesta al sistema, no solamente es Eloy que paga, es la familia de Eloy, tanto su mujer como sus hijos, y la capacidad de sus hijos poder progresar, pero tus mismos padres, tu misma familia recibe esa represión colectiva. Y a veces el acto de silencio, que aquí queremos culpar a la gente, o de complacer, me parece que es mal puesto, y me parece que preocuparse por un síntoma horrible que existe del sistema de Cuba, y querer implementar ese sistema aquí,
con el mismo sentido de discrepamos, pero si tú me Aquí, quieres enseñar, aquí es donde estamos en A desacuerdo. ver, entonces él dice que en Cuba, si tú vas en contra de la dictadura, no pagas solamente una persona, sino toda la familia. Ups, qué sorpresa. Qué sorpresa si lo habrá sabido todos los exiliados. Qué sorpresa. De manera que la opción es sacrifícate tú por tu familia. La opción es no seas libre para que todos puedan tener un poquito de pan, para que todos puedan tener un trabajito, para que todos puedan malvivir. Ese es el cuento. Es decir, en Cuba hay más víctimas que victimarios. Yo no lo creo. Todo el que va a la plaza y aplaude, todo el que el 1 de mayo muerto de hambre salió, es culpable de lo que vive. Es víctima y victimario. Si usted no quiere ser Maduro o usted simplemente está hablando de su posición como demócrata, es otra cosa. Pero la realidad es que si yo aguanto palo de mi esposo mañana, tarde y noche, yo soy víctima. Pero hay un momento en que cuando me están ayudando, voy al psicólogo y me dicen, yo me convierto también en mi victimaria. Entonces, el plan que él entiende de la doble moral, porque él está hablando de la doble moral y el oportunismo. No, en Cuba la gente no se cayó solamente por la repercusión para la familia o para que el hijo estudiara. Hubo gente que se cayó para que el hijo estudiara, pero nosotros no podemos aprobar eso. El cubano tiene que ser responsable, el cubano tiene que aceptar sus responsabilidades. ¿Cómo vamos a tener una Cuba saludable en el futuro si nosotros vamos a pasarnos manos a nosotros mismos? Gritaste en el Mariel, es verdad que le gritaste abajo la escoria a tu vecino, es verdad que te fajaste con tu amiga, tu compañera de trabajo por una lavadora, es verdad que echaste para adelante a que entraba con un paquetico en el CDR, pero es que tu hijo tenía que estudiar. No, pero es que tú no podías ir preso, pero es que tú querías un trabajito en el turismo. Es decir, lo que está haciendo yo interpreto que no es otra cosa que aprobando el oportunismo, la doble moral, no solamente el miedo que puede tener el cubano de la represión y la dictadura, el oportunismo y la doble moral, el quítate tú para ponerme yo. El no soy capaz de decir lo que creo, limito lo que crees tú para tener un poquito más, para vivir un poquito de mejor. Estamos hablando de solidaridad. ¿No era que la dictadura cubana era solidaria, que la revolución era solidaria? No entendí. No podemos validar, no podemos los cubanos para una Cuba mejor seguir diciendo que hemos sido víctimas sin aceptar nuestras responsabilidades, mucho menos validando el oportunismo y la doble moral. No hay compasión en eso, no hay empatía en eso, no hay amor por un pueblo en eso. Hay valentía cuando usted dice yo cooperé hasta que me enteré. Yo tuve doble moral hasta que ya me di cuenta que no tenía moral. Yo levanté la voz cuando entendí que yo tenía que defender mis principios y pedir por mí mismo. Ya yo no quería ser víctima y victimario. No se puede superar todo lo que hemos vivido si no sabemos qué se vivió y si no se aceptan las responsabilidades. Yo jamás, por el bien de la República, por el bien de la nación, por el bien de la Cuba libre, voy a poder estar de acuerdo con el sometimiento, el oportunismo, la doble moral, al que el cubano, por diversas razones, no miedo, aceptaron y castigaron y perjudicaron a otros cubanos. No hay comparación entre los fusilamientos del principio, dirigido por un desmadrado que bajó de la montaña, que llegó y se impuso, que le mintió al pueblo, que nadie lo eligió, que fue una revolución, que le dijo a los cubanos que la revolución era más verde que Las Palmas y después dijo que era comunista, que encarceló, que fusiló, que creó las leyes, que acabó con la Constitución. ¿Cómo vamos a comparar eso con personas como nosotros, ciudadanos en los Estados Unidos, que votamos y escogemos a nuestros representantes, que queremos hacer justicia, que no queremos que los represores de los cubanos que hoy están presos, como por ejemplo la juez lega de Luis Robles, queden impunes y que estén viviendo entre nosotros? Yo no sé las veces que él repite esta narrativa y después dice, bueno, si son culpables dirán, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a escuchar hasta el final y después te vuelvo a hablar. Desde mi punto de vista, intentar decir que este es un problema puntual que ha surgido después de la administración de Donald Trump, a mí me parece desacertado. Claro que no. ¿No había ocurrido esto antes? No. El proyecto de represores cubanos empezó en el año 2016. Definitivo. ¿Y tú de verdad piensas que son 100 y tantos? Son más. No son más. Correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, es que en los regímenes totalitarios como el cubano, la participación en el sistema
no necesariamente puede verse como una condición represiva. Lo Y es, eso lo he entendido. lo es, Eloy, lo es. La participación con el sistema es una condición, una actitud represiva, y en eso estoy en desacuerdo con Eloy. Que la gente tenga razones, que una persona te diga no quiero ir preso porque tengo 5 hijos, esa es la decisión personal de cada cual. Pero si usted participa aplaudiendo al represor, si usted participa valorando al represor, validando al represor, si usted participa desde el olvido, desde la doble moral, desde el oportunismo, huelga de brazos caídos es la única alternativa para no ser represivo en Cuba. Si usted, por el trabajo en el turismo, por el ventilador, por la lavadora, por la universidad del niño, usted termina aplaudiendo a su verdugo, usted está sumándose a la actividad represiva. Si usted sale a la calle a tirar piedras cuando el Mariel, si usted le gritó a escoria a un cubano que pensaba diferente, si usted se sumó a la homofobia cuando Fidel Castro decía esos amanerados que caminan con los pantaloncitos y usted aplaudió ese discurso, si usted hizo la guardia del comité y echó para adelante a alguien que entró por la noche, que traía un cartelito o que pintó un cartel que decía abajo la dictadura, usted ha ayudado a la represión. Otra cosa que usted me diga, desperté, qué equivocado estaba, qué adoctrinado estaba, me di cuenta y a partir de ahí limpié mis errores. Me estoy tratando de ganar el paraíso porque viví y fui parte del infierno. Esa es otra cosa. Pero decir que participar con el sistema no es ser parte de la represión no es verdad. Por supuesto que habrán niveles, desde Ramiro Valdés, que era un torturador oficialista, hasta una muchachita de 17 años que se diga feminista y que pertenezca a la FMC. Claro que hay diferencia. Y eso no es lo que estamos tratando de castigar. Estamos buscando represores. Vamos a estar aquí, no en la cola del pan. No estamos hablando de la señora del CDR, no estamos hablando de la muchacha que fue de la juventud y dejó de serlo, del otro que... No. Estamos hablando de represores, señores. La lista seria que tiene Jiménez, que por supuesto esto no va, que porque un TikToker haya salido y ha dicho fulano que era represor en Cienfuegos. Eso se va a documentar. Y por supuesto que hay un equipo de gente revisando a ver dónde está. No, mira, participó en un juicio y la persona a la que culpó era un fiscal, está preso. Ese es un represor. Esto no va a ser fulano, se compró la lavadora porque me echó para adelante en la reunión de partido. Eso no es lo que estamos haciendo. No, eso es lo que está diciendo Joe García, que lo está exacerbando desde su posición política. Nosotros, los que estamos hablando en redes, estamos hablando de represores. Estamos hablando de la jueza Melody, estamos hablando del individuo que tuvo participación en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, estamos hablando de Manuel Rocha, que fue espía, estamos hablando de gente que está viviendo tranquilamente aquí cuando participó en eventos tristes contra los cubanos, contra los propios cubanos. De eso es lo que estamos hablando. Y sí, también puedo hablar de la señora que vive aquí y paga la membresía del PCC desde Las Vegas. Why not? Y el castigo no va deportación. El castigo va desde la justicia, va desde deportación hasta, por ejemplo, quitarte el Medicaid y los bonos de comida. Si vives aquí, aplicas para un SSI, dices que eres una persona de bajos ingresos, te damos $800 de comida, $200 de bono, Medicaid que pagamos nosotros, y tú estás viviendo 6 meses en Cuba como Carmelina. Y tu familia aquí te está mandando el dinero. Y tú estás allí aplaudiendo, calladito, no porque yo tengo planta, porque yo tengo ventilador, porque yo tengo aire acondicionado, con el dinero de aquí. Lo que estamos pidiendo va desde deportación, Joe, hasta retirarle los beneficios a gente que son unos descarados. Que lo sabe Marco Rubio, deberías saberlo tú. Mira, esto continúa y por supuesto... Sobre ese tema. Yo, de las cosas que le he defendido a la gente... No, espérate, porque yo te di algunos de los videos a donde el ataque era la nieta de Che Guevara. No lo pusiste, pero no importa. Pero de pronto, la nieta de Che Guevara. Él está creando una narrativa sobre lo que está haciendo este exilio, los activistas y el representante al que llama cobarde, al que le llama oportunista, porque 3 o 4 personas en redes cubanos, porque le da la gana en TikTok, en Instagram, están diciendo de la nieta. Bueno, mira, yo te voy a decir de Sandro Castro. Sandro Castro vive, por supuesto, de las mieles de su familia. Dice él que la nieta de Fidel Castro no es de Fidel, es de Raúl.
que estaba viviendo en los Estados Unidos, que habían dicho en el programa, no sé si dijo Otaola o no, que la nieta de Fidel Castro vivía en los Estados Unidos y entonces iba a ser culpable por lo de su abuelo. Sí. ¿Tú sabes por qué sí? ¿Tú sabes por qué sí? Porque la nieta del bodeguero, del cubano de a pie, para llegar aquí, tiene que venir por la frontera arriesgando la vida. Y probablemente la nieta de Raúl Castro y la nieta de todos ellos vienen con pasaporte en avión y en primera clase. Después que la nieta de Raúl Castro se apropió con los beneficios y privilegios que le da su abuelo de un apartamentazo, de un caserón para ponerlo en Airbnb y se ha hecho rica con una propiedad que un día le robaron a un cubano que se esforzó para tenerla. Es parte del problema. Si los hijos de Fidel Castro hoy viven en una casa robada por su padre, o los nietos por su abuelo, o Ramiro Valdés, o cualquiera de ellos, en una casa robada a un cubano al que llamaron gusano y apátrida, que tuvo que perder todo su esfuerzo, su fortuna, su casa, su dinero, y hoy se tuvo que ir de Cuba, empezar de nuevo, como empezaron los cubanos aquí lavando platos. Y la hija y la nieta de Raúl Castro vive en una de esas casas como vive Mariela, o renta una de esas casas en Airbnb y se hace rica, por supuesto que es parte de la represión y aquí no los queremos. No es por lo que hizo el abuelo, es por lo que hicieron ellos. Yo García, por supuesto, habla. Los actos míos, buenos y malos, están ahí, están en los libros, no los libros tanto, pero en los periódicos si lo quieren buscar. Y hay muchas cosas horribles que no son verdad, pero ahí están, yo tengo mi historia. Pero lo que pienso es que ese acto, cuando yo pienso a mi hija, mira, en dos palabras, yo termino diciendo que aquí los persiguen, los castigan y hablan de él y de Gennady y que él y Gennady son fuertes y que por supuesto ellos saben defenderse, pero que él está levantando la voz por ese camionero que está trabajando y que no puede defenderse. No te creo. No, de verdad. De verdad que tú no has visto la cantidad de camioneros que hacen directas y programas en su camión, horas enteras, personas muy inteligentes, que se saben defender perfectamente y que incluso están diciendo las mismas cosas que estoy diciendo yo. Ahí está Free Citizen, camionero, un hombre inteligente, trompista, está clarísimo, estoy seguro que tú no necesitas defenderlo. Defiéndete tú y defiende a nadie. Pero cuando dice que lo atacan, yo te voy a decir por qué los juzgan. No es ataque, es una opinión negativa, una percepción, un criterio negativo que la gente tiene de ti y de Gennady. Mira lo que ha hecho Gennady en estos días. Mira, muy contento. Y él ama Miami. ¿Por qué tú crees que Gennady Road quiere a Miami? Ahí dice, I love Miami. Bueno, por lo que veo, no es porque él no está preso, porque no hay una dictadura. No, es porque pusieron un cartel para llamar desde la libertad de expresión dictadora a Trump. ¿Qué cosa? ¿Qué cartel? ¿Qué foto tan incoherente de parte de un tipo tan inteligente? No es atacado. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú ves una persona que llegó aquí durante el periodo de Obama, gracias a una beca que nos costaba a nosotros hasta que llegó ahora Trump y acabó con la USAID, no sé si es el caso de Jenna, pero llegó con una beca. Se quedaron aquí, hoy son demócratas, defensores de las MIPYME, etcétera, etcétera, etcétera. Y se para en plena calle y dice que quiere a Miami, I love Miami, y pone una foto de Donald Trump dictador y nadie se lo llevó preso por esto, es absolutamente incoherente, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo que pensar? Usted o es un cebollón, o perdió y está frustrado, o usted sabe que se está inventando una narrativa que no existe, porque usted está frustrado porque ganó Donald Trump, porque tú estás llamando, estás contento porque llamen a Donald Trump dictador, pero tú no estás preso por hablar mal del presidente. Ve a ver el cargo que tiene José Daniel Ferrer hoy, por desacato contra Miguel Díaz-Canel. Pero mira, Joe, ¿tú sabes por qué la gente no te ataca? Aprende a defenderte como yo. A mí las claras no me atacan. Eso intentan. Pero como yo tengo la libertad de expresión y yo vengo aquí y explico lo que creo, yo no me siento atacada. Yo defiendo la opinión de los demás. Dice que él sabe defenderse. ¿Tú sabes por qué te juzgan? ¿Tú sabes por qué te consideran traidor? Tú que has hecho un escrito larguísimo llamando chivatones a un montón de cubanos que hoy viven fuera. ¿Tú sabes por qué te llaman traidor, Joe? Porque aquellos que un día te vieron al lado de Jorge Mascanosa, que siempre quiso la libertad de Cuba,
y luego te vieron en La Habana al lado de Díaz-Canel, no lo pueden entender. En el medio tienen montones de ideas por qué ha pasado, pero lo que ha sucedido es que te han perdido el respeto. No te atacan, te juzgan porque no te respetan. Vamos a ver. Posiciones unilaterales con cualquier país del mundo, y en particular con los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que ser un diálogo con respeto, un diálogo donde no se ataque nuestra soberanía y nuestra integridad, un diálogo donde no haya posiciones unilaterales de fuerza. Y si eso se respeta, puede existir ese diálogo y puede existir ese estrechamiento de relaciones, independientemente de las diferencias ideológicas que tenemos. Con los brazos abiertos recibió el dictador Miguel Díaz-Canel a empresarios y políticos norteamericanos que buscan favorecer las inversiones en Cuba y reanudar la política de acercamiento con el régimen de La Habana. Hay problemas de interés común. 1000 presos políticos. De políticos y empresarios estadounidenses como el ex congresista demócrata Joe García y Hugo Cancio, fue duramente criticada por quienes denuncian que en las cárceles castristas hay más de 1000. ¿Tú sabes por qué te critican? Porque lo que la gente no entiende es que un día tú hablaras junto con Jorge Mascanosa de la libertad de Cuba, que tú hoy estés en un programa diciendo que entiendes que en Cuba hay represión, que tú sabes perfectamente que hay presos políticos y tú hayas regresado a Cuba no a ver a tu mamá enferma ni a un familiar. No, que tú hayas regresado al Palacio de las Convenciones o donde quiera que ocurrió esta reunión y le hayas dado la mano al represor mayor. ¿De verdad alguien puede creer en ti? ¿De verdad alguien puede creer que lo que estamos haciendo nosotros, evidentemente pidiendo justicia para los represores que están aquí, que tú estés, cuidado porque a lo mejor no son represores, cuidado que a lo mejor están echando para adelante y poniendo una lista gente que es buena, cuidado? Cuando tú fuiste a Cuba a darle la mano al represor mayor, estás haciendo un hábito de esto. Y los cubanos tenemos una opinión, simple y llanamente. Carlos Jiménez, ni cobarde, ni oportunista. Cubano que no ha traicionado, especialmente a los votantes, que esto que él está haciendo es lo que han pedido. Somos el pueblo pidiendo justicia. Aquí, el día que Cuba sea libre, la vamos a ir a pedir allá.